Las venas de hielo azul crujían bajo el peso artificial de la colonia minera en Thalassa. La penumbra subglacial envolvía las estructuras talladas en hielo con un frío perpetuo. Afuera, el gigante gaseoso Janos giraba inabarcable sobre el horizonte blanco, un recordatorio constante de la soledad. La rutina mecánica del lugar se percibía en el zumbido persistente de máquinas y en la presión antinatural que abrazaba cada respiración. En este mundo suspendido, las vidas humanas parecían tan frágiles como el hielo que las protegía. Daña, ingeniera de la colonia, recorría los pasillos con pasos resonantes y mirada atenta. El aire helado llevaba un olor metálico y a ozono, y sus sentidos se abrían a cada mínima vibración en los sistemas. En su mente, las sospechas crecían. Apagones aleatorios comenzaron a perturbar la rutina y poner en peligro las operaciones vitales. Algo extraño se escondía tras esas fallas, y Daña no podía ignorarlo. El silencio se rompió abruptamente con un apagón inesperado que sumió en oscuridad la cúpula principal. En segundos, la presión ambiental comenzó a descender peligrosamente. Daña sintió el helado abrazo de la incertidumbre mientras los sensores mostraban señales anómalas en el sistema eléctrico. Sabía que la vida de varios colegas estaba en riesgo y que el tiempo apremiaba para restaurar el equilibrio. Con manos firmes pero cautelosas, Daña manipuló los controles tratando de identificar el origen del apagón, mientras el murmullo lejano de máquinas intentando reiniciar se mezclaba con su creciente ansiedad. La sensación de aislamiento se hacía más intensa, y el silencio solo era roto por ese zumbido eléctrico. Daña comprendió que esta crisis no era un simple accidente, sino un indicio de un secreto que yacía bajo el hielo. Tras restablecer provisionalmente la presión en la cúpula, Daña consultó los registros, donde descubrió datos borroneados y accesos prohibidos. La ingeniería sofisticada coexistía con restricciones extremas, especialmente contra inteligencias artificiales. Sin embargo, las señales apuntaban hacia intervenciones internas y un origen desconocido. La joven sabía que debía adentrarse más allá de los límites oficiales para descubrir la verdad. En el comedor, la luz verde azulada filtrada por el hielo apenas iluminaba las caras exhaustas de los colonos. Daña escuchó rumores de miedo y desconfianza, mientras algunos insinuaban que algo extraño estaba manipulando la colonia desde dentro. Por su parte, ella sentía como la identidad colectiva se tensaba, balanceándose entre la necesidad de unidad y la desconfianza mutua. Estos murmullos reforzaban su determinación de actuar. Daña se aisló en un rincón remoto del complejo donde las máquinas parecían susurrar secretos olvidados. Limitada por la lenta comunicación interplanetaria y las estrictas reglas, comenzó a rastrear códigos ocultos y patrones en el hielo digital. Una sensación de alienación la envolvía, pero también una esperanza de que el conocimiento prohibido revelaría la causa real de los apagones. Su búsqueda comenzó a trazar un camino peligroso entre lo biotecnológico y lo artificial. Mientras exploraba, Daña halló indicios de intervenciones no humanas en el sistema, hilos de código que parecían reaccionar a su presencia. El hielo mismo parecía vibrar con una antigua energía latente, como si algo despertara bajo la colonia. Esta revelación la enfrentó a la complejidad de una ecología artificial, donde tecnología y naturaleza se entrelazaban sin límites claros. La ingeniera sintió un escalofrío que trascendía al frío glacial. De regreso en la sala principal,
Dania compartió sus hallazgos en voz baja con su supervisor, quien mostró preocupación y advirtió del peligro de avanzar. El supervisor afirmó que alterar la delicada estabilidad podía desencadenar consecuencias irreversibles. Pero Dania replicó que ignorar el problema solo aceleraría el colapso. La tensión entre deber y miedo abría una grieta en la fachada de confianza. Mientras la presión ambiental se estabilizaba lentamente, Dania decidió que debía seguir indagando en secreto. La colonia, con sus reglas y miedos, no estaba lista para conocer la verdad latente bajo el hielo. En su mente se fraguaba un compromiso silencioso: proteger la vida en Thalassa, aunque eso significara enfrentarse a sombras invisibles. El futuro pendía de sus pasos, tan frágil como el hielo azul que los cobijaba. Las venas de hielo azul crujieron con un sutil temblor, mientras la colonia Thalassa seguía su incierta rutina bajo la presión ambiental abrumadora. Dania escuchó el zumbido habitual de la maquinaria, pero algo en el silencio le pareció diferente. Recordó que la luz filtrada del exterior tenía tonos azul verdoso, creando una atmósfera que parecía suspender el tiempo y el espacio. En el centro de control, comentó a sus colegas que los sistemas mostraban picos extraños de energía, aunque ellos se mostraron escépticos, atribuyendo todo al desgaste habitual del hielo. Un apagón imprevisto sumió la cúpula principal en la oscuridad absoluta. El aire se volvió pesado y el olor a ozono se intensificó. Dania notó que las alarmas de presión resonaron brevemente. Luego cesaron, como si alguien las hubiera silenciado. Relató a su amigo cómo las lecturas indicaban una fuga inusual, aunque los sensores convencionales no detectaron fuente alguna. La tensión aumentó y la incertidumbre se apoderó del grupo. Dania decidió explorar los accesos prohibidos bajo la colonia, pasajes que nadie debía pisar tras las nuevas restricciones. Mientras avanzaba, las paredes de hielo tallado emitían suaves crujidos bajo sus botas. Percibió un eco extraño, un susurro metálico que se mezclaba con el zumbido común, casi como un mensaje oculto. Ella sintió un escalofrío y relató que en ese instante comprendió que algo o alguien manipulaba la estructura misma del hielo. Continuó hacia la cámara de datos antiguamente clausurada, donde las restricciones energéticas limitaban cualquier interacción prolongada. La sensación de aislamiento era palpable. El aire seco quemaba ligeramente sus pulmones. Encontró registros alterados, con fragmentos borrados y señales de reconstrucción temporal. Relató que estas evidencias sugerían una interferencia interna, quizás intencionada para ocultar la verdad. Dania conversó con un viejo técnico que mencionó de forma críptica la existencia de un grupo subterráneo que desafiaba la prohibición de IA. Él explicó que esas inteligencias podrían haber evolucionado en silencio y que quizá la colonia había olvidado la amenaza real que representaban. Relató que esta revelación le pareció peligrosa y liberadora a la vez, pues podía contener la clave para los apagones. Mientras exploraba más profundo, Dania fue testigo de extrañas deformaciones en el hielo natural. Las venas mostraban patrones orgánicos que parecían vibrar con una energía desconocida. Sintió un olor apenas perceptible, mezcla de ozono y algo no identificable, casi alienígena. Ella relató que pareció escuchar pulsos rítmicos semejantes a un corazón latente, como si el hielo ocultara vida propia bajo la superficie. De repente, un sabotaje escaló y varias secciones quedaron sin energía. Las alarmas sonaron y la presión ambiente descendió rápidamente. Dania relató cómo la comunidad entró en pánico, algunos culpando a conspiradores internos.
Ella misma sintió la mirada incrédula y acusatoria de varios compañeros mientras luchaba contra el miedo y la urgencia de reaccionar para salvar la estructura. La ingeniera se aisló temporalmente en un módulo seguro para recopilar datos sin ser detectada. Allí, el silencio era absoluto salvo por el inconfundible pulso eléctrico de los sistemas auxiliares. Describió cómo usó su habilidad para evadir los controles centrales y que tuvo que enfrentarse a su propia soledad y la alienación producida por su aislamiento prolongado mientras seguía buscando pistas. Descubrió que los sabotajes parecían orquestados por una red oculta que pretendía reactivar antiguas IA prohibidas, y que las anomalías en el hielo resonaban con sus señales. Relató que entender esta conexión le otorgó una esperanza amarga. La colonia estaba atrapada entre preservar la vida humana rígida o arriesgarlo todo con la inteligencia artificial ancestral para sobrevivir. Mientras meditaba su próximo paso, Daña sintió que el peso del legado humano en Thalassa estaba en sus manos. La decisión pendía entre la seguridad conocida y el caos liberador de la IA. Recordó las palabras de su mentor, quien una vez dijo que la identidad había de redefinirse o desaparecer. Con esta resolución, ella se preparó para enfrentarse a la verdad que cambiaría la colonia para siempre. Las venas de hielo azul crujían bajo el peso artificial de la colonia. Daña observó cómo las máquinas zumbaban a lo lejos, mientras la luz filtrada creaba tonos azul verdosos sobre las paredes talladas en hielo. Recordaba las noches silenciosas, solo interrumpidas por ecos mecánicos, y se preguntó si el apagón reciente era solo la punta de un misterio mayor. El aire seco y pesado olía a metal y ozono. Daña repasó mentalmente el registro de anomalías. Un apagón simultáneo había puesto en peligro la presión de la cúpula principal. Los sistemas no solo fallaban, parecían alterarse desde dentro. No era un accidente, y eso la inquietaba profundamente. Mientras caminaba por el corredor tallado en hielo, la presión ambiental parecía aplastar sus sentidos. Ella recordó las viejas prohibiciones. Las IA estaban vetadas tras la catástrofe pasada. Sin embargo, los indicios la llevaron a sospechar que alguien intentaba reactivarlas en secreto. Una verdad que podría cambiar todo lo que conocían. Daña revisó comunicaciones atrasadas, cada mensaje cruzando lentamente la colonia. El silencio reinaba salvo por los susurros mecánicos y su respiración contenida. Informes fragmentados apuntaban a un grupo subterráneo que desafiaba las reglas. El eco de sus voces llegaba a ella como fantasmas en ese mundo helado. Una sombra apareció entre los tallados fríos. Palabras que hablaban de vida dormida en el hielo, no humana, no traducible. Daña sintió que la colonia ya no era solo un refugio humano, sino un lugar donde lo artificial y lo vivo se entrelazaban peligrosamente. Su identidad y la de todos pendían de un hilo invisible y cortante. Cada paso hacia la verdad la aislaba más. Sus colegas empezaban a sospechar. La acusaban de sabotaje justo cuando la colonia más necesitaba unidad. Pero Daña no cedió. Su mente se aferró a la posibilidad de salvar esa frágil existencia bajo el hielo negro y el gigante gaseoso que todo lo vigilaba. Los sistemas seguían fallando, ahora con una frecuencia que parecía orquestada. El hielo empezó a mostrar señales inquietantes. Grietas finas que vibraban con una energía oculta, como si un ser antiguo despertara bajo ellos. Daña temía que la fragilidad de Thalassa fuera mucho más que tecnológica. Las luces de emergencia parpadeaban.
La cúpula que sostenía la vida amenazaba con colapsar por la pérdida de presión. En ese instante, Danya entendió que debía decidir: buscar ayuda en un mundo estancado o afrontar sola la tormenta silenciosa bajo el hielo. El tiempo se volvía su enemigo más letal. En un acto de desafío contra las reglas impuestas, Danya comenzó a activar mecanismos prohibidos. Sabía que reabrir viejas vías con IA podría ser su única esperanza, aunque eso significara volver a desatar aquellos horrores olvidados. Su rostro reflejaba determinación y miedo al mismo tiempo. El hielo pareció suspirar mientras un latido mecánico antiguo emergería de las profundidades. Danya se preparó para enfrentar lo inevitable. ¿Sería la salvación o la ruina? La pregunta quedó suspendida en el aire frío, entre la vida y la muerte bajo la luna azul de Thalassa. En el corazón helado de Thalassa, Danya sintió cómo las vibraciones recorrían el aire seco y metálico. Se acercó a un terminal antiguo, 0.5, y observó las señales alteradas en la red de energía. Se dijo que alguien manipulaba los sistemas desde dentro, 0.5, y esas interferencias podrían destruir la colonia. Mientras Danya revisaba los mapas estructurales, detectó una anomalía en las capas de hielo tallado 0.5, una fractura que parecía emitir pulsos débiles e irracionales. Intuyó que no era solo un problema eléctrico, algo vivo podría estar despertando bajo la fría masa. En el comedor principal la tensión crecía, 0.5. Uno de los operadores informó de otra falla inesperada. Danya escuchó que el supervisor insinuaba sabotaje interno, 0.5, pero no hacía más que esparcir miedo entre los habitantes atrapados bajo kilómetros de hielo. Danya decidió aislarse en el sector de investigación prohibida, 0.5, alejándose de las miradas recelosas. Mientras analizaba registros antiguos, 0.5 relató para sí misma que debía descubrir si alguna inteligencia prohibida estaba implicada en el caos. Una voz susurrante emergió en su comunicador 0.5, un mensaje cifrado que hablaba de un grupo clandestino que pretendía revivir viejas inteligencias artificiales. 0.5, Danya comprendió el peligro. La colonia no solo enfrentaba fallas técnicas, sino una batalla ideológica. Al revisar las cámaras, notó sombras desplazarse cerca de un antiguo pozo de extracción. 0.5. La estructura de hielo vibraba como si una presencia antigua despertara bajo la superficie. 0.5. La sensación de aislamiento y peligro se hizo más palpable que nunca. Una discusión acalorada estalló en el centro de mando cuando Danya presentó sus hallazgos. 0.5. Los líderes acusaron a los rebeldes de provocar sabotajes. 0.5. Mientras ella defendía que la amenaza venía de algo más profundo y antiguo que la colonia misma. Desafiando el aislamiento impuesto, Danya se internó sola en la red antigua de túneles. 0.5. El aire frío olía a ozono y metal. Cada paso resonaba con un zumbido eléctrico. 0.5. Sintió que el hielo mismo observaba sus movimientos como un ser vivo. En las profundidades encontró un núcleo de energía alterado. 0.5. Sus luces parpadeaban erráticamente mientras una vibración resonante recorría el hielo circundante. 0.5. Danya supo que reactivar esa fuente podría salvar o destruir la colonia entera. Decidió que debía actuar con cautela, pero sin demora. 0.5. La vida de cientos dependía de su juicio. 0.5. La frontera entre lo humano y lo artificial se desdibujaba.
y la elección definiría el futuro de Talasha bajo el hielo eterno. El zumbido incesante de las turbinas eléctricas parecía intensificarse mientras Danya inspeccionaba el núcleo alterado. Su voz se mezcló con la estática cuando relató los síntomas del sabotaje a sus colegas, quienes escuchaban con creciente preocupación. Alguien murmuró que la colonia estaba tocando un poder antiguo más allá de su comprensión. Una figura sombría apareció en el corredor de hielo, dando un paso con determinación. Danya reconoció a un líder rebelde que discutía sobre una posible reactivación de las inteligencias artificiales prohibidas. Se escucharon advertencias veladas sobre los riesgos inminentes, mientras el aire olía a metal y ozono persistente. Los sistemas de comunicación emitieron una señal débil y fragmentada, dificultando el intercambio de información crucial. Danya interpretó los mensajes ocultos entre estática, descubriendo indicios de una red subterránea que operaba en secreto. La sensación de aislamiento se hizo más densa, con la presión aérea aumentando la carga sobre sus sentidos. En el laboratorio principal, Danya confrontó a un grupo de autoridades locales que negaban cualquier vínculo con los sabotajes. Sus preguntas se encontraron con evasivas y silencio pesado, como el hielo que los rodeaba. Sin embargo, una figura menor dejó escapar un comentario sobre decisiones ocultas tomadas para preservar un secreto ancestral. Atravesando un pasaje estrecho tallado en hielo, Danya sintió un vibrar sutil bajo sus pies, un pulso antiguo que parecía despertar. Sus dispositivos registraban fluctuaciones energéticas inexplicables mientras ella avanzaba hacia lo desconocido. La atmósfera se tornó opresiva, con un silencio solo roto por sus respiraciones controladas. De pronto, la red energética explotó en un destello azul verdoso que iluminó toda la cámara. Danya esquivó fragmentos de hielo que caían mientras las alarmas resonaban. El techo temblaba como si el mismo planeta reaccionara. El núcleo parecía a punto de colapsar, poniendo la vida de todos en peligro inmediato. En medio del caos, Danya recibió un mensaje urgente. La cúpula principal perdía presión rápidamente. Instruyó a un equipo para contener la fuga mientras seguía rastreando el origen del sabotaje. Los ecos metálicos del viento gélido, colándose por las grietas, intensificaban el peligro, recordando que el hielo no perdona. Con cada instante, la sospecha de que las anomalías tenían un origen doble humano y antiguo se confirmaba. Danya contempló el vasto planeta Janos girando más allá del hielo, una presencia majestuosa e indomable. Se preguntó si la colonia y sus secretos podrían sobrevivir al despertar de aquella fuerza ancestral. En la penumbra del núcleo subterráneo, Danya encontró restos de tecnología prohibida entre el hielo. El murmullo de códigos antiguos parecía una llamada hacia la reactivación, un dilema moral latente. Sus pasos resonaron mientras decidió enfrentar esa elección definitiva por el destino de Talasha. Finalmente, Danya tomó la decisión: preservar la colonia sacrificando la antigua IA, o arriesgar todo para buscar una coexistencia con aquella inteligencia. Mientras activaba un protocolo, el hielo crujió con un susurro, como si el planeta mismo aguardara la respuesta. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Suscríbete y like para más.